Una de las cosas por las que debemos estar agradecidos, y a veces no estamos demasiado conscientes, es de la paz que estamos viviendo. Esto es algo que debemos entender, que no es una regla, en realidad es una excepción. La historia de la Iglesia tiene que ver con persecución, tiene que ver con oposición, tiene que ver con muerte, y esto es así desde el comienzo. El cristianismo fue perseguido siempre. Primero por los judíos, después por el Imperio Romano, y después por las religiones, por la Iglesia Católica y las religiones que se fueron levantando, por los sistemas políticos, tiránicos, que también fueron surgiendo. El hecho es que la persecución es un denominador común en la historia de la Iglesia. Hoy mismo sabemos que en otras latitudes los cristianos son perseguidos. Esto que estamos realizando ahora, una reunión pública, hablando libremente del Evangelio, en otros lados es un sueño inalcanzable. Pero también debemos saber que esto que hoy estamos gozando no va a ser para siempre. Ya se están viendo los indicios de que el cristianismo se está tornando peligroso para cierta forma de pensar y se está levantando un sistema de filosófico, un sistema político que tiene valores completamente diferentes a los nuestros, y la Escritura dice que esto de ninguna manera va a mejorar, al contrario, va a ir empeorando. Así que demos gracias por la paz que estamos viviendo y preparémonos, porque la Escritura dice que llegará un punto donde será tal la persecución en todo el mundo que va a ser devastadora, que el testimonio de la Iglesia va a desaparecer. Bueno, ese es el momento en donde el Señor va a volver. Así que el Señor Jesús dijo que esto no tendría que sorprendernos de ninguna manera. En Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Al Señor Jesús lo odiaron y persiguieron y hasta lo mataron. No debe sorprendernos que a nosotros nos ocurra algo semejante. Es algo esperable, porque el mundo dice, no conoce al que ha enviado al Señor Jesús. De ahí viene el odio. Y el Señor Jesús enfrentó persecución ya de muy pequeño. Nosotros leyendo Mateo 2 sabemos que José y María debieron llevarlo a Egipto, escapando de la muerte, de la persecución justamente. El rey Herodes había decretado matar a todo niño menor de 2 años en Belén y sus alrededores, con el propósito de asesinar justamente al rey de los judíos que había nacido. Y cuando comenzó su ministerio, lo que relata Lucas, ahora en el capítulo 4, sus propios vecinos, la gente que lo vio crecer, incluso habría allí personas que
habrán jugado con él de niños. Ellos también intentaron matarlo. Leemos que el Señor Jesús estuvo en Galilea, en Judea, en Jerusalén, donde predicó la palabra y hizo señales y milagros, y después volvió a Galilea, pasando por Samaria, lo veíamos el domingo pasado. En Galilea, también visitó ciudades y pueblos y allí predicaba el Evangelio, enseñaba en las sinagogas, dice de ellos, y también hacía señales. El hecho es que cuando llegó a Nazaret, la fama lo precedía. Y todos estaban ansiosos por escuchar a este hijo de la comunidad que se destacaba tanto en todos lados. Entonces ese sábado en que se reunía la sinagoga, podemos suponer que estaba repleta de gente para escuchar a Jesús. Y todo comenzó de manera normal. El Señor hizo todo lo que se acostumbraba. Se nos cuenta que, Él era el orador de ese día. Se nos cuenta que Él le fue entregado un rollo del libro de Isaías. Él buscó el capítulo 61 y lo leyó. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí va todo bien, todo normal. Pero ¿qué sucedió para que esa reunión después derivara en un caos donde todos trataron de matar al Señor Jesús? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Leemos entonces los versículos 20 al 30 de este capítulo 4. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Como les decía, la cosa empezó bien, pero terminó mal. El Señor hizo lo que se acostumbraba. Entonces le dieron el rollo, él lo leyó y dice después, enrollando el libro, le dio al ministro, al chazán, y se sentó. Eso era lo que acostumbraban a hacer todos los rabinos de Israel, los maestros. Hoy es común que
cuando se enseñe de pie. Bueno, en ese entonces, una señal de autoridad, el que enseñaba lo hacía sentado. Entonces el Señor se sentó y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Una atención había en cada uno, había mucha curiosidad. Podemos pensar que estaban todos en silencio, esperando que él hablara. Y él comenzó entonces a explicar la palabra que había leído. Y dice que comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando se leían este tipo de pasajes que hablaban de un Mesías, del ungido, el Mesías que habría de venir, los predicadores, los maestros, por lo común hablaban del pasado, hablaban de la edad de oro de Israel, cuando Dios hacía milagros y maravillas, o hablaban del futuro, otra edad de oro mucho más grande que la del pasado, cuando viniera ese Mesías, los librara de la opresión de Roma y vivieran, un tiempo nuevo, un tiempo de bendición. Eso era lo que acostumbraban a hacer los predicadores con los pasajes mesiánicos. O hablaban del pasado o hablaban del futuro. Pero el Señor Jesús hizo algo completamente diferente. Porque Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que hoy, delante de ellos, estaba esa persona que tenía el Espíritu Santo sobre ella. Y dice, y todos daban buen testimonio de él. Escucharon esto y se quedaron maravillados. Y al principio, dice, daban buen testimonio, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Realmente escuchar al Señor Jesús era una experiencia completamente diferente a cualquier otra. Porque Él hablaba no como los escribas, los fariseos, sino que Él hablaba con pasión y con autoridad. Nos describe, por ejemplo, Mateo, en el capítulo 7, versículos 28 y 29, que cuando el Señor Jesús terminó de enseñar el Sermón del Monte, dice así, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él enseñaba como en este caso, ahora les dice que esas palabras se estaban cumpliendo delante de sus ojos. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿cómo enseñaba? Oíste que fue dicho por los antiguos tal cosa, pero yo os digo, Él hablando con autoridad. Nadie hablaba de esa manera. Entonces la gente se quedaba maravillada. Nunca nadie había hablado con semejante pasión y con semejante autoridad. Incluso en Juan, leemos que tiempo más adelante, ¿me puedes un vaso de agua, por favor? Tiempo más adelante, los religiosos del Sanedrín enviaron a alguaciles a apresar al Señor Jesús. Y dice así, Juan 7, 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No lo pudieron apresar porque se quedaron admirados de cómo les hablaba. Perdón. Gracias. Entonces, estos parroquianos, estos nazarenos, estaban admirados del Señor Jesús, de cómo hablaba.
Él hablaba con un conocimiento de Dios, con un conocimiento de las Escrituras, con una sabiduría superior a cualquiera. Y estaban admirados, dice, de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero había algo que no les cerraba, no combinaba. Porque este que hablaba con semejante autoridad no era otro que el que ellos conocían tanto, el que lo habían visto crecer, lo habían visto correr entre las calles. Tal vez le arregló algún mueble o les hizo algún mueble en sus casas. Entonces decían entre ellos, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo podían ellos asociar toda esa sabiduría y todo lo que se decía de él con este muchacho que conocían, que habían visto crecer? No les cerraba y empezaron a sentir molestia en sus corazones. Y Marcos nos describe un poquito más esta situación. Dice en Marcos 6:2: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Se asombraban por eso. ¿De dónde sacó estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces el ambiente se empezó a poner tenso, se empezaron a escandalizar de él, por solo hecho de que era uno más del pueblo. Hermano de José, de Jacobo, de Judas, y ahora se hace acá el que viene a enseñarnos a nosotros. Había una creencia general en esa época, que el Mesías cuando llegase, nadie iba a saber de dónde era. Iba a aparecer de pronto y nadie lo iba a conocer. Por eso se lee en Juan 7:27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde era. Entonces no cerraba por ningún lado esta situación. Que este muchacho que todos conocían, ahora decía que era el ungido y que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Que él era el Cristo. Y el Señor, claro, sabía lo que estaba pasando en la audiencia. Entonces, dice el versículo 23, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Él sabía lo que estaban pensando y, bueno, interpretó esos pensamientos. Seguramente me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Lo que se esperaba de un médico, bueno, que pudiera curarse sus propias enfermedades. Lo que acá quería decir ese refrán tan común era que, así como había hecho milagros en otros lados, bueno, ellos esperaban que hiciese también lo mismo en Nazaret, que le demostrara a ellos que lo conocían bien, no como la gente de otros lugares, ellos lo conocían bien, a ver que le demostrara con hechos lo que él afirmaba. Pero la verdad es que jamás nadie se convirtió por milagros, por ver un milagro. El Señor sabía que no era una cuestión de demostrar algo, porque el problema estaba en el corazón de las personas, en el corazón duro de ellos. Nunca nadie de los que vieron los milagros, dudaron que esos milagros eran verdaderos. Pero no por haberlos visto, creyeron que Él era el Cristo. Fíjate lo que dice Juan 11:47.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Las señales eran verdaderas y no había manera de refutarlas. Había una persona muda y después salía hablando. Había una persona paralítica y después salía caminando. Las señales eran irrefutables. Nadie dudaba de las señales, pero no por las señales creían. Continuamente los fariseos, los sacerdotes, los escribas le pedían al Señor que hiciera más señales para probar quién era. Y en Mateo 16:1 leemos, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Incluso algunos veían las señales, reconocían que eran verdaderas, pero atribuían esas señales a Satanás. También leemos en Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces no era cuestión de señales, no era cuestión de milagros. El Señor podría haber hecho milagros en esa sinagoga, pero sabía que que eso no iba a causar ningún cambio en los corazones de esas personas. Y en Nazaret se añadía al corazón duro el hecho cierto de que ellos conocían a Jesús. Y esto era todavía un argumento más para no creer. Y dice el versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El Señor le estaba afirmando que, como citando ese refrán conocido, que ellos no iban a aceptarlo, porque ningún profeta es acepto en su tierra. Y fíjense que empieza diciendo, de cierto os digo, es la primera vez que en Lucas leemos esa frase. Y Lucas la usa muy poco. En otros evangelios vemos que el Señor la utiliza más seguido, pero acá, esta es la primera vez. Y cada vez que el Señor dice esa frase, es para que pongamos especial atención, porque va a decir algo importante que por lo general no es lo que espera la gente escuchar. El Señor dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Le estaba diciendo que aunque él hiciera muchos milagros allí, ellos no iban a aceptar que era el Mesías. Y para ilustrar esto que estaba diciendo, citó dos historias, dos pasajes del Antiguo Testamento. Pasajes que hablaban de dos grandes profetas muy amados por Israel. El profeta Elías y el profeta Eliseo. Y dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Conocemos la historia de Elías,
sabemos que él profetizó durante el reinado del rey Acab. El rey Acab fue uno de los reyes más terribles que hubieron en Israel. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 en adelante. Ahí se nos cuenta un poco sobre Acab, se nos describe la clase de reinado que él tuvo. Primera de Reyes 16, 29. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab entonces, influenciado por su esposa Jezabel, llevó a Israel a la idolatría. Dice que provocó a ira a Jehová, Dios de Israel. Y el juicio de Dios vino sobre Israel. Por eso, el Señor envió a Elías a anunciar, como dice acá, una sequía, dice, el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Una terrible sequía. La sequía traía aparejada hambre, miseria, y las que más sufrían justamente eran los más desposeídos, las viudas. Las viudas siempre dependían de la misericordia de otros para subsistir. Pero ahora ya nadie las podía ayudar porque cada uno estaba ocupado en su propia subsistencia. Y nos dice el Señor que había muchísimas viudas en Israel, muchísimas viudas que estaban en necesidad. Pero también dice que a ninguna de ellas, dice, fue enviado sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. No fue enviado a ninguna de las viudas que había en Israel. Acordate que Israel estaba bajo la idolatría, estaba bajo la incredulidad y habían provocado a ira al Dios de Israel. Ahora envía al profeta Elías específicamente a una viuda de Sidón, de donde venía Jezabel justamente. Dice, busquemos Primera de Reyes 17, 8. Podemos pensar que el ambiente que estaba ya un poco tenso se empezó a poner más tenso todavía cuando el Señor cita este pasaje, cuando el Señor habla de que Elías fue enviado a una viuda gentil que venía nada más ni nada menos que de Sidón, sin tener en cuenta a las viudas que estaban en Israel. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Te das cuenta que el Señor la envió específicamente a esa mujer y que ya le había dado orden, o sea, el Señor la había escogido entre todas.
menospreciando entonces o dejando de lado a todas las viudas de Israel que estaban en incredulidad. Y el Señor, ahora vamos a ver cómo prueba a esta mujer. Y podemos imaginar cómo hubieran reaccionado todas las viudas de Israel ante semejante prueba. Y de paso de vos te podés preguntar cómo hubieras reaccionado también ante semejante prueba. Entonces lo envía a Sarepta de Sidón, dice: he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Lo último que tenía entonces. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué te parece este desafío a su fe? Le dice: de lo último que tenés para comer vos y tu hijo antes de morir, bueno, vos tenés que hacerme primero a mí una torta y traérmela. ¿Vos qué hubieras pensado? ¿Qué hubieras dicho vos? Sin embargo, habíamos leído que Dios ya había preparado a esta mujer. Ahora la mujer escucha al profeta. ¿Y qué dice la palabra? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella creyó la palabra del profeta creyó lo que Dios estaba diciendo a través de él y obró en consecuencia, lo hizo. Algo que puede parecernos totalmente loco. ¿Quién le daría a un extraño lo último que ya te queda para comer para vos y tu hijo? Bueno, esta mujer lo hizo creyendo y el Señor respondió, y entonces no faltó el aceite ni la harina. Pero no terminó ahí el tratamiento del Señor con esta mujer. Y seguimos leyendo y dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre él el niño 3 veces y clamó Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Gracias. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías:
Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta mujer, después del tratamiento de Dios, terminó entonces creyendo y dándole gloria. Esta mujer de Sarepta de Sidón, una mujer gentil. Ninguna de las viudas iba a reaccionar de esa manera, de las viudas de Israel. Elías tuvo que ser enviado a una viuda gentil de Sidón, de la misma tierra de donde venía Jezabel. Y en la audiencia que escuchaba esto, estaba cada vez más enojada. Ellos entendían que el Señor estaba diciendo que ellos eran como las viudas de Israel y que eran peor que esta viuda gentil de Sarepta de Sidón. Pero el asunto es que era todavía peor, porque el Señor no era un profeta como Elías. Él era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, que estaba hablándoles de salvación. Y ellos, con el corazón duro, porque le conocían, estaban pidiéndole pruebas, milagros. Realmente, estas personas estaban actuando mucho peor que las viudas de Israel en su época. Pero el ambiente se estaba caldeando cada vez más y el Señor, en vez de terminar ahí su charla, aceleró a fondo y comparó entonces esa situación con el profeta Eliseo, con lo que ocurrió con el profeta Eliseo. Dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Ya era chocante para ellos que dijera al Señor, los comparara con una viuda en Sarepta de Sidón, una gentil, diciendo que esa mujer tenía más fe que ellos. Pero ahora el Señor traía a un extranjero, un sirio, que encima era leproso. O sea, no solamente era gentil, sino que era leproso. Era abominable para los judíos. La ley decía en Números 5:2, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Y ahora venía a hablar de un leproso gentil como ejemplo para compararlos con ellos. Pero no solamente era leproso y gentil, sino que era comandante del ejército enemigo. O sea, la persona más abominable que podría haber elegido el Señor para compararlos con ellos. Por eso podemos imaginar cómo el enojo iba creciendo. La historia de Naamán el sirio está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Resulta, te voy a resumir un poco antes de leer, resulta que de Siria habían salido unas bandas armadas a saquear a Israel. Y a su regreso trajeron entre su motín a una muchacha que se la dieron como esclava, a una familia. Esta muchacha contaba que en Israel había un profeta que hacía milagros. El hecho es que Naamán, el comandante del ejército, un hombre sumamente importante en Siria, se enfermó de lepra. Terrible era esto. Y el rey de Siria se entristeció por esta situación y, buscaban la manera de solucionarlo, pero no había nadie que lo cure. Pero llegó a sus oídos lo que esa esclava contaba, de que en Israel había un profeta. Entonces el rey de Siria lo convenció a Naamán para que fuese a Israel a curarse.
a buscar la sanidad. Entonces envía una carta al rey de Israel, y cuando la reciben, una carta donde decía, te envío a Naamán para que lo sanes, y el rey de Israel se asustó, dice, ¿quién soy yo, Dios, para sanar a este hombre? Esto es una excusa para declararme la guerra. Pero Eliseo dice, no te preocupes, mandámelo a mí que yo le voy a ayudar. Y en el versículo 9 de ese capítulo 5 leemos, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínate toda la majestad de este hombre, una de las personas más importantes de Siria, que venía con sus carruajes, sus caballos, sus siervos, esperando, claro, que lo atendieran conforme a su nivel, a su posición, que el mismo profeta viniera a recibirlo. Pero se dice, entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Te imaginas esto para el orgullo de este hombre? No salió el profeta personalmente, sino que envió un mensajero a decirle que vaya y se tire 7 veces en el río. ¿Cuál fue su reacción? Dice, y Naamán se fue enojado. Y diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él esperaba. Que se lo tratara con la dignidad que él se merecía y que venga el profeta y lo sane en el instante, invocando a su Dios. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, su orgullo completamente herido. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Él fue delante de Eliseo. Se humilló. Se humilló primero para hacer caso a lo que el profeta le había dicho, y ahora se humilló delante del profeta porque reconocía que era un profeta de Dios. He aquí, le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Este hombre debió reconocer su necesidad, debió reconocer su miseria, debió humillarse, obedecer la palabra de Dios. Y entonces comprobó que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Lo comprobó en su misma piel, fue limpio. Y así entonces reconoció que el único Dios es el Dios de Israel. Y los oyentes escuchaban esto, escuchaban que ese hombre se humilló, un sirio, un militar sirio del enemigo, un leproso, hizo lo que ellos no hacían, y su orgullo fue cada vez más ofendido. Y su enojo fue creciendo hasta que explotó. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. El Señor Jesús había leído el pasaje y lo había enseñado, que Él había sido ungido para llevarle buenas nuevas a los pobres, a los oprimidos, a los ciegos, a los presos, a los cautivos.
aquellos que reconocían su necesidad, aquellos que podían humillarse delante de Dios. Bueno, estos hombres eran todo lo contrario. Estos hombres que habían venido a la mañana con sus mejores ropas, con toda apariencia de piedad, y se sentaron en las gradas de la sinagoga, respetando todas las normas para escuchar la palabra de Dios, estos hombres que se enorgullecían de ser obedientes a la ley, ahora se habían transformado en una horda asesina. En cuestión de minutos, hombres comunes, padres de familia, ahora no solamente no querían escuchar al Señor Jesús, sino que querían matarlo. ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo que estas personas en tan poco tiempo se transformaran en lo que ahora manifestaban? De hecho, lo que salió a la luz era lo que verdaderamente había en sus corazones. Eso es lo que ellos eran. Eso es lo que había en verdad en ellos. ¿Qué era lo que había pasado? Simplemente el Señor les había predicado la palabra de Dios y los había confrontado con su propia condición, con su propio pecado. Nada más ofensivo para las personas que eso. Estos hombres de paz, por lo menos en apariencia, se transformaron en una horda de asesinos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Imagínate a estas personas llevando al Señor Jesús a los empujones, a los golpes, afuera de la ciudad, dice, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Lo llevaron ahí para tirarlo de cabeza al vacío. ¿Qué pasó que algo que iba tan bien terminó tan mal? Lo que pasó fue la palabra de Dios. Lo que pasó fue que los confrontaron con la verdad. Y ellos habían querido ver un milagro y ahora sucedió un milagro. Porque habiendo querido tirar al Señor Jesús de cabeza al vacío, dice, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Algo ocurrió, no sabemos qué. Algo sobrenatural. Tal vez esa calma y esa majestad del Señor Jesús, contrastada con tanta ira y odio y violencia, poco a poco fue calmando esa ira y Él se pasó entre medio, pero no es lo que dice la Escritura, es una especulación. Lo que sí dice la Escritura es que Él pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue. El Mesías estuvo allí, el Cristo, llevando salvación a estas personas, hablándole de salvación. Y ellos lo rechazaron, quisieron matarlos y dice que Él se fue de allí. Se fue. Eso es lo que provoca la palabra de Dios. Por eso, el cristianismo ha sido perseguido a lo largo de la historia. Persiguieron al Señor Jesús, ¿cómo no van a perseguir a sus discípulos? El mundo odia al cristianismo porque el cristianismo tiene la mala costumbre de confrontarlos con lo que verdaderamente son. Y al pasar eso sale su verdadera naturaleza. El Señor dice,
en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es simplemente lo que sucedió. Fueron expuestos ante un espejo que es la palabra de Dios y no les gustaba lo que veían. Esto también prefigura lo que iba a ocurrir. Los judíos iban a rechazar el Evangelio y el Evangelio se iba a abrir a los gentiles, hasta lo último de la tierra, hasta nosotros, y seguirá. Dice Juan también, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.